¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Tengan todos. Vamos a tener hoy la clase a través de la diapositiva y video y audio también. Recordando que estamos todavía en el bloque 4, en el subtema número 2, que es hidrocarburos. Ya iniciamos sobre los alcanos y vamos a continuar porque es la base para aperturar todos los demás temas. Muy bien, iniciamos la diapositiva tipos de fórmulas. Esto es básicamente un recordatorio, pero que nos permite acercarnos a los siguientes temas. En primer lugar tenemos el concepto de la fórmula molecular, aquella que nos indica, en resumen, las cantidades, en este caso de carbono y de hidrógeno que integran la molécula. Básicamente es comprimido de tal manera que nos indica qué cantidades de átomos están participando en la molécula. La desventaja es que al ser condensado, no nos clarifica perfectamente quiénes están, cómo está participando o cómo está distribuida la molécula. Hablando espacialmente, un ejemplo de ello es que tanto el propano como el metileno comparten la misma cantidad de átomos, en este caso 3 carbonos y 8 hidrógenos. Así que para tener un poco más de idea, tenemos que pasar a la siguiente fórmula, que es semidesarrollada, donde nosotros podemos separar las cantidades de átomos que participan por cada carbono. Tenemos en el primer ejemplo en el propano un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno, lo mismo el del extremo, un átomo de carbono con 3 de hidrógeno, y en medio tenemos un carbono participando con 2 hidrógenos. Recordando que el enlace faltante es aquel el que está hibridando junto con sus demás carbonos. Y si nosotros analizamos el del metileno, podemos observar que es la distribución espacial la que cambia. ¿Por qué entonces no tomarlo como propano? Aunque aún no entramos al tema de radicales libres. Esa distribución me hace ver que la fórmula molecular o espacial válgame la redundancia, de la molécula, nos da un orden diferente. Y hay que recordar que en química la forma o el espacio que tiene la molécula también me puede generar nuevas propiedades. Así que en el caso de los hidrocarburos es fundamental conocer el espacio en el que se ubican, o esa expresión en la nube de electrones que van a participar, sobre todo para generar cargas polares. Así que si podemos observar ambas fórmulas desarrolladas, nos damos cuenta que dentro del propano hay una distribución marcada prácticamente en orden. Inclusive dentro del concepto de los hidrocarburos de alcanos, vamos a ver algo que tiene que ver con la rotación del electrón, por esa distribución perfecta que está. Es muy diferente cuando, como por ejemplo en el caso del metilo, se le dice que la molécula tiene ramificaciones. Esas ramificaciones nos indican que, como lo hemos estado repitiendo, se va a distribuir de manera diferente, la carga de electrones se va a ver de manera diferente, y la carga de polaridad también se va a distribuir de manera diferente. Y por último tenemos la forma desarrollada. Todos hemos visto en algún buscador de internet, dentro de las imágenes, este concepto de fórmula desarrollada, donde nos permite ver en dos planos, o sea, A y B, cómo se ubica esa molécula. Para poder trasladar esa forma desarrollada a un plano
donde podemos tener los tres X, Y y Z, necesitamos observar las propiedades y el tipo de enlace. Ya tuvimos una primera clase recordando lo de los tipos de hibridaciones sp3, sp2 y sp. En este caso, en el que vamos a ver de los alcanos, todos son sp3 o en su defecto, la gran mayoría van a ser sp3. Siguiente diapositiva. ¿Cómo hacer esa clasificación orgánica en el caso de estos hidrocarburos del campo? En primer lugar, vamos a obtener aquellos de base hidrogenada o hidrocarbonada, donde solo existen en la molécula átomos de carbono e hidrógeno. En el caso de estos, pueden ser de cadena cerrada o abierta. Pueden ser saturados si hay enlaces simples o insaturados si hay enlaces dobles o triples. Todos hemos escuchado alguna vez con respecto al tema de las grasas hablar de saturados e insaturados. Por ahí algo tiene que ver el tema con respecto a ese tipo de enlace o hibridación. Así que aquí vemos un primer acercamiento a ese punto de saturados o insaturados con respecto al tipo de enlace. Muy bien, siguiente diapositiva. Cuando tengamos la presencia de oxígeno, entonces podríamos decir o hablar de bases oxigenadas. Aparte del carbono y del hidrógeno, también hay presencia de oxígeno. Ejemplo de ellos son los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos sales, éteres y ésteres. También cuando haya presencia de nitrógeno en la molécula, entonces podríamos ponderar base nitrogenada. Puede haber, o de hecho existe la opción de que haya nitrógeno y oxígeno a la vez, así que por lo tanto hay una mezcla de ambos. Pero si netamente hay carbono, hidrógeno, nitrógeno, es una base nitrogenada. Uno de los ejemplos de ellos son las amidas, las aminas, los nitrilos y esos grupos nitros derivados, donde podrían entrar el concepto de incluir otros elementos de la tabla periódica anexados a esta base nitrogenada. Así que, haciendo un pequeño repaso, el alcano más sencillo que vamos a encontrar es el metano o CH4. De ahí vamos al etano con 2 carbonos, propano con 3, butano con 4, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, y de ahí esa nomenclatura va a ir cambiando de acuerdo al décimo carbono, el cual nos va a permitir tener un orden para poder hacer el nombramiento o la nomenclatura, en este caso, de esa cadena acíclica o no ramificada. Siguiente diapositiva. ¿Cómo clasificamos a los alcanos? Recordando que los alcanos, bueno, en este caso, los alcanos podrían ser acíclicos lineales o cíclicos. Nos vamos a enfocar en los acíclicos lineales, los cuales son hidrocarburos saturados de cadenas abiertas refiriéndonos que en ningún momento, como si nosotros tomáramos el ejemplo de una culebra mordiendo su cola, en ningún momento esa cadena va a poder cerrarse. Entonces siempre van a ser acíclicos lineales cuando presenten esta característica. Y la otra característica es que no presentan ramificaciones. Prácticamente nosotros podemos pasar una reglita sobre ese hidrocarburo y nos va a tender una línea derecha, y ninguno de los componentes va a buscar un desorden, sino va a buscar una ejecución o una línea perfecta o un acomodo o distribución perfecta alrededor de los carbonos. Para ello nosotros utilizamos el sufijo ano para anexar el nombre o la nomenclatura de acuerdo a las cantidades de carbono, teniendo el más simple como el metano o met, que nos indica 1.
Después de ello, el et, que nos indica 2, agregándole el sufijo ano, etano. Después entramos con el que tenemos el ejemplo aquí, el butano. Perdón, el propano, que nos tiene 3 carbonos. Después seguiría el butano con 4, pentano con 5, hexano con 6, heptano con 7, octano con 8 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde puede llegar una cadena acíclica lineal? La verdad desconozco, no lo sé. Pero básicamente entre más grande sea la cadena, más pesada es y más tendencia va a tener o a ramificarse o a volverse cíclica, puesto que estamos hablando de compuestos que pueden reaccionar entre sí y que generan cargas polares. Bueno, vamos a escuchar el video. Vamos a intentar practicar un poco para darles el ejemplo. Recuerden que ustedes van a estar practicando para poder mejorar un poco. Nos va a ayudar muchísimo en los siguientes temas. Recuerden, es una cadena ramificada de 32. Ahorita lo importante es el concepto de la nomenclatura. Vamos a prepararnos. A mi cuenta, chicos, a mi cuenta. 2, 4, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, hexadecano, heptadecano, octadecano, nonadecano, eicosano, enelcosano.